Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí para empezar, para iniciar la webinar de Hablamos del Miedo. Esta webinar es una webinar que podemos hacer gracias a un proyecto está gracias a la Fundación Ibercaja. El proyecto se llama Mejorando la autonomía y el bienestar emocional de las personas con lesión medular. Y una vez dicho esto, voy a empezar a compartir y vamos a empezar a hablar del miedo, ¿vale? Entonces, lo pongo ahí. La bobina es Hablemos del miedo. Antes de empezar a hablar del miedo, me gustaría preguntaros qué es el miedo para vosotros y vosotras. Bueno, el miedo, importante, es una emoción y como tal, las emociones no son negativas o positivas. Las emociones son una manera que tiene nosotros, que tiene nuestro cuerpo, nuestro interior, de comunicarnos algo. Y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de vivir esas emociones. Es decir, tenemos que escucharlas, ¿vale? Me da igual que sea alegría, que eso es muy fácil porque es una emoción muy placentera, tristeza, miedo, ira, ¿vale? Asco, ¿vale? Incluso vergüenza. ¿De acuerdo? Entonces dejamos claro, es una emoción y como cualquier emoción busca algo. ¿Qué está buscando en este caso? Busca protegernos de algo. Muchas veces la protección no es muy real, ¿vale? O sea, porque lo que hace nuestro cerebro es que percibe una amenaza. A veces esa amenaza está dentro de nuestra cabeza, pero la percibe. Y como el cerebro lo que está buscando es protegernos, ¿vale? Dice, "Shh", te empieza el miedo y empiezas a notar el malestar está en la tripa, te empiezas a tensionar, te estás preparando, ¿no? Para esa amenaza. Aquí he puesto un poquito cuando lo sentimos, pues cuando percibimos una situación de peligro o creemos que es una situación de peligro. Entonces, ¿qué nos induce? A atacar, ¿vale? Nos ponemos tensos, se nos sube la sangre y todo, ponemos con los ojos abiertos, estiramos los dientes, ¿no? Nos ponemos tensos o huimos. De hecho, no podemos estar huyendo. Otras veces nos bloquea, ¿vale? Y es lo que está haciendo ese miedo es informarnos de, "Shh, ante esto no tenemos recursos y nos puede pasar algo", ¿vale? Entonces, es un mecanismo, ¿no? Que origina esa emoción por eso, porque considera que no tenemos recursos. A veces sí lo tenemos, pero no lo hemos pensado, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos quiere indicar el miedo. Luego está la ansiedad. La ansiedad no es tanto una emoción así como ¡pum!, que viene, porque la emoción es energía, viene, dura un tiempo, se va. La ansiedad es un estado mental, ¿vale? Que está dentro, está relacionada con el miedo, ¿vale? Porque en efecto tienes la misma sensación de miedo, pero que nos está preparando para algo, ¿vale? Para una situación que es más a futuro, ¿vale? Es una defensa, ¿sabes? Permite, o sea, no es algo tampoco malo, porque es un mecanismo de defensa y la tenemos porque la necesitamos. Otra cosa es que se convierta en algo que no sea adaptativo y estemos con ansiedad de una manera continua en nuestro día a día. Es decir, ya tengamos ese miedo, esa ansiedad por todo, ¿vale? Pero diferenciemos. La ansiedad es un estado mental, ¿vale? Estado significa que es algo como más continuo y el miedo es algo que se produce en un momento, ¿vale? Aquí pongo un poquito que puede ser la ansiedad según el DSM-5, que es un poquito el diccionario de los psicólogos, ¿vale? Sentimientos de preocupación, tenemos siempre ese sentimiento que estamos agobiados, preocupados por una situación a futuro, estamos inquietos, ¿vale? Hay falta de atención, perdemos estamos tan atentos en lo que puede pasar, en la preocupación, que perdemos atención alrededor. Tenemos un miedo excesivo, es como más elevado y constante que un miedo puntual e interfiere mucho en la vida diaria siempre y cuando no sea adaptativa, ¿vale? Porque si es adaptativa sucede un estado mental de ansiedad en un momento y luego desaparece. Entonces, cuando no es adaptativa, no desaparece, ¿vale? Voy a poner aquí las diferencias entre miedo y ansiedad. El miedo
es algo inminente, es una amenaza que está ya con nosotros, ¿vale? Y la ansiedad es a futuro, es un peligro futuro, ¿vale? Una amenaza a futuro. Estamos preparando para algo que todavía no ha pasado, ¿vale? El miedo es algo, tienes una amenaza es como más concreto, tienes muy claro por qué es. Tú vas por la calle, paseando, y de repente aparece un perro, te saca los dientes y te gruñe, y tú en ese momento te tensionas, ves el miedo, es algo concreto, sabes por qué es. Y la ansiedad hay veces que es más difuso. ¿Por qué? Porque estamos preparando para el futuro, entonces empezamos, nuestra cabeza empieza a furular, a funcionar y empieza ya a pensar, ¿no? Entonces a veces es como una escena, nos anticipamos a cosas que a lo mejor todavía no han sucedido, entonces no tenemos a veces muy claro por qué, sabemos la situación que sucede y tal, pero a lo mejor es, digamos, que está más construida, ¿no? Y luego, lo que es igual es que implica una sensación de amenaza o peligro, ¿vale? ¿Cuándo son adaptativos? Primero, cuando es incómoda. El miedo, la ansiedad son incómodas. Es un rollo. Estamos ahí, sentimos la sensación en la tripa de miedo, de agobio, nos duele, estamos tensos, estamos cansados, nos sudan las manos, es incómodo, ¿vale? Pero cuando es muy, muy, muy significativo, muy constante, muy desproporcionada, ahí ya no es adaptativo, ¿vale? Cuando se produce la ansiedad o el miedo en momentos concretos, sí, pero cuando es de una manera constante, no. Tú imagínate que tenemos como hablar en público y es un momento y es un día de hablar en público, o tenemos un examen, ¿vale? A lo mejor en ese momento tenemos ansiedad porque a lo mejor no nos sentimos con los recursos adecuados para hablar en público, pero es algo como en un momento, ¿vale? ¿Sabes? Cuando ya dejas de hablar, cuando ya pasa el día de hablar en público, sucede, pasa y ya no tienes ansiedad. Pero si eso continúa y empiezas a tener miedo, hablar en público, hablar con tus amigos, hablar de no sé qué, todo empieza a juntarse varios tipos de miedos que se hacen de una manera constante, estás todo el rato preparándote, como con esa ansiedad, ¿no? Estás todo el rato preparándote a ese posible miedo a futuro, ya no es adaptativo. ¿Vale? Y luego cuando esa sensación de miedo o esa sensación de incómoda, ¿vale? Lo que te está haciendo es preparar, iniciar la acción de recoger recursos para solventar esa situación, que es, por ejemplo, la ansiedad es a futuro, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, o sea, cuando te incita un poco a la acción, a prepararte, a ver cómo puedes hacerlo para superar eso es adaptativo. Ahora, cuando este malestar, que es muy incómodo, lo que hace es evitar situaciones, salir de casa todo el rato, las excusas todo el rato, no hacer exámenes porque te producen demasiado malestar, ¿no? Dejar de ir con amigos, no acercarte nunca a los perros. Yo qué sé, cuando ya hay que estás evitando de una manera constante situaciones, personas, ¿vale? Y que interfiere en tu vida diaria del día a día, ahí ya no es adaptativo. Y ahí lo tenemos que mirar, o tenemos que ir a un especialista que nos ayude, ¿vale? ¿Cómo lo podemos manejar? Lo primero es que aunque sea una emoción incómoda, tenemos que aceptar que está ahí. ¿Por qué? Porque nos quiere comunicar algo. A veces la comunicación, pues bueno, puede ser de muchas maneras, ¿no? Que a lo mejor no es tan real el miedo como lo que te está diciendo, pero tenemos que respetar que nuestra mente, ¿vale? Nos está intentando comunicar que algo está pasando, ¿vale? Entonces, en vez de pelearte con ella, yo siempre recomiendo que hables con ella, ¿vale? Hables con esa sensación, pregunta, oye, ¿para qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale? Pregunta, ponla nombre, conversa y acepta, tengo miedo, ¿vale? Es incómodo, está aquí, ¿vale? Ahí es una manera de trabajar la gestión del miedo. Otra es buscar cambios de pensamiento. Si nos da miedo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo el hablar en público, pues a lo mejor podemos pensar en otras veces que hemos hablado en público y no ha pasado nada, ¿vale? O podemos coger y ver, pues, realmente
qué consecuencias, si son tan graves las consecuencias como lo que consideramos, ¿no? Lo que está pensando en nuestro pensamiento. O sea, es como detener un poco ese bucle, ¿vale? Que es a lo que me refiero. O bien, también podemos pensar en qué recursos tenemos. Es decir, a veces nos enfocamos en lo que no, pero no pensamos en lo que sí tenemos. Entonces, a lo mejor en un examen, pues a lo mejor sí que tenemos mucho tiempo para prepararnos, ¿no? O conocemos a gente que nos puede ayudar, ¿no? Que a lo mejor sabe mucho de esa materia. O bien tenemos la habilidad de memorizar mucho, pues por medio de escuchar, ¿no? Los temas, pues a lo mejor tengo el recurso de internet para buscarme vídeos o me puedo grabar, luego me lo puedo poner durante cuando voy paseando, cuando me voy a algún sitio, cuando voy en transporte o lo que sea para poder cogerlo y poder memorizarlo. Se trata de buscar recursos. Hay muchas veces que tenemos recursos, ¿vale? Pero no nos damos cuenta. Y luego, eh, trabajar recursos dentro de nosotros para cuando nos suceda estas situaciones. Y entre ellos está la meditación, la relajación y la respiración. Me da igual que trabajemos los tres o que trabajemos uno de ellos. Se trata de ir desarrollando ese recurso dentro de nosotros para que cuando tengamos situaciones de ansiedad o situaciones de miedo podamos utilizarlo, ¿vale? Entonces yo recomiendo que esto lo hagamos de diario. No tenemos que estar una hora haciendo esto, ni media hora, que si lo hacéis media hora o una hora, fenomenal, pero no tenemos por qué hacer eso. Podemos utilizar en la meditación, por ejemplo, hay muchos, ¿cómo se llama esto? Hay muchos vídeos que podemos encontrar en internet y que a lo mejor es la meditación en un minuto. Yo puedo mostraros algunos si queréis, si me queréis escribir, yo os lo puedo facilitar, ¿vale? Y hacemos esto a lo mejor una vez al día. Si lo hacéis más, que yo recomiendo que se haga más, imagina 3 veces al día, mañana, tarde, noche, fenomenal. Pero es mejor hacer una vez al día que no hacer ninguno. ¿Qué se hace? Se va trabajando. ¿Y qué sucede? Que el día que lo necesites, lo vas a tener como recurso. Pero para ello tienes que hacerlo, ¿vale? Lo tenemos que meter en nuestra rutina. Deciros que cuando introducimos algo en nuestra rutina, necesitamos también tiempo para que nuestro cerebro lo acepte. Entonces, a veces lo metes en tu rutina y empiezas a hacerlo muy bien, y a lo mejor al séptimo día no lo haces. No pasa nada. Se trata de decir, bueno, no lo he hecho al séptimo día, vamos a intentar hacerlo al octavo. ¿Vale? Es mejor no dejarlo a decir, bueno, como ya no lo consigo, os paso. ¿Vale? Y luego eso, hay técnicas de relajación, ¿vale? Que me da igual, meditación, relajación, en la que haces como un chequeo de todo tu cuerpo, respiras de una manera consciente, ¿vale? Y vas cogiendo conciencia, que es lo más importante, de cómo te sientes, ¿vale? De cómo estás respirando, de qué pensamientos estás teniendo, ¿vale? De dónde, todo ese tipo de cosas son las que te sirven para como centrarte en un presente, en la atención en un presente y evitar estar todo el rato proyectando a futuro como con la ansiedad, ¿vale? Y que te deje bloqueado. Y muy importante es pedir ayuda, porque no hay mayor acto de autonomía que el ser capaz de pedir ayuda. Si te da miedo salir a la calle, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que hay gente que le puede pasar. Y a lo mejor si vas con alguien que es más sencillo, pues llama por teléfono y pide ayuda. No pasa nada. Si no quieres enfrentarte al examen solo y a lo mejor necesitas que te acompañen, pues pide ayuda, que te ayuden a estudiar, por ejemplo. Si necesitas hablar en público y hay cosas que no sabes hacer, pues a lo mejor puedes pedir ayuda, puedes ir a un curso para hablar en público. Pedimos ayuda y buscamos recursos. La ayuda es también un recurso. Bueno, yo quería enseñar aquí dos cosas, varias cosas para que podáis tenerlos como recursos. Uno es la respiración, ¿vale? Y luego hay otro que yo quiero también trabajar con vosotros, que es el sitio seguro. Entonces vamos a empezar con la respiración. Esta respiración que se llama 4-7-8, ¿vale? Es una respiración consciente, ¿vale? Los números 4-7-8 significa, cogemos aire en 4 segundos, retenemos el aire en 7 y lo soltamos con la boca un poquito abierta, ¿vale?
en 8 segundos. Se trata de que en todo ese proceso, ¿vale? Cojamos conciencia de cuando cogemos el aire, cuando lo estamos reteniendo y cuando lo estamos expulsando. Añado algo más. Me gusta empezar con un principio de conciencia de cómo nos sentimos y cómo estamos, para luego compararlo con cómo nos sentimos y cómo estamos después de esta respiración. ¿Por qué pongo abajo 2, 3, 4? Vale, porque muchas veces cuando hacemos esta respiración y nunca la hemos hecho, pues cuando lo estamos practicando a menudo nos falta un poco el aire. Entonces yo recomiendo que empecemos con menos tiempo, por la mitad. 2, ¿vale? Cogemos el aire en 2, retenemos el aire en 3 segundos, pero en 3 segundos, digamos, como prolongados, 3,5, ¿vale? Y respiramos, digamos, expulsamos el aire en 4 segundos. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez dicho esto y explicado esto, siempre cogiendo la conciencia, vamos a hacer este ejercicio. Bien, entonces vamos a intentar buscar un sitio cómodo. Podéis estar sentados en este ejercicio o bien tumbados o tumbadas, ¿vale? Sí que es importante que no tengáis brazos cruzados, ¿vale? Entonces vamos a hacer un chequeo de cómo nos sentimos. Nos preguntamos cómo nos sentimos ahora mismo, si notamos tensión o nervios en alguna parte de nuestro cuerpo. Podemos intentar hacer un chequeo, ¿no? Desde de los pies hasta la cabeza, todo, pies, piernas, caderas, estómago, pecho, brazos, hombros, cuello, cabeza. Nos fijamos si tenemos algo tenso, lo destensamos. Cogemos conciencia de cómo nos sentimos, estamos alterados, nerviosos, tranquilos, 0 grados, ¿vale? Nos fijamos en todo eso. Y una vez eso, yo recomiendo que lo hagamos con los ojos cerrados. Voy a hacer la respiración 2, 3, 4 en vez de la de 4, 7, 8. Cogemos aire por la nariz, contando. 1, 2. Retenemos. 1, 2, 3. Y expulsamos con la boca pequeñita. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. 1, 2. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4. Y la última. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hacemos una respiración más profunda. Y ahora tomamos conciencia de cómo nos sentimos en este momento. Comparamos, estamos más nerviosos, menos, igual. Estamos más relajados, menos, igual. Bien. Cuando nos sentamos preparados, abrimos los ojos. Bien. Deciros que esto es una respiración consciente muy adecuada para momentos de ansiedad, ¿vale? De miedo,
constante y también muy adecuada para antes de dormir, para que bajes un poco el ritmo de dormir. El ritmo que tienes, estás muy activada. Es importante, que se me había olvidado decirlo, que cuando cojamos aire como si quisiéramos llenar todo nuestro cuerpo de aire, ¿vale? Quisiéramos inflar como un globo que tenemos dentro, ¿vale? Y bueno, espero que esta respiración, que yo recomiendo que la hagáis una o dos veces al día. Si lo hacéis una vez al día, está bien que lo hagáis por la noche. Si lo hacéis dos veces al día, pues a lo mejor antes de poneros a trabajar o hacer vuestras tareas del día y también por la noche, ¿vale? Y que se intenta hacer de una manera constante, porque si alguna vez os entra algún momento que necesitéis, la podéis tener como recurso. Ahora vamos a hacer el sitio seguro. En el sitio seguro yo os voy a llevar a un sitio, ¿vale? Bueno, a vuestro sitio seguro, ¿vale? Entonces, bueno, mira, vamos a aprovechar que ya hemos hecho la respiración, ¿vale? Pues para empezar recomendaros que este ejercicio lo utilicéis para, pues bueno, cuando tenéis momentos en los que os sentís agobiados, con miedo, tenéis que escapar un poco, ¿no? Y no tenéis un sitio donde ir. Bueno, pues se trata de con vuestra mente ir a ese sitio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que cerramos los ojos y nos hacemos conscientes de cómo estamos, cómo nos sentimos, hacemos un chequeo de todo nuestro cuerpo y ahora hacemos unas respiraciones igual, profundas, como si llenaras todo tu cuerpo de, de aire. Entonces cogemos aire por la nariz, vamos a hacer la misma respiración. Un, dos, retenemos. Un, dos, tres y soltamos. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Y una vez más. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro. Ahora, ahora que estamos relajados, relajadas, vamos a ir a un sitio seguro que sea para nosotros. Puede ser un sitio del pasado, puede ser un sitio del presente o puede ser un sitio inventado. Respiramos, vamos allí y ahora cuando vamos allí, mantenemos un momento y ahora os voy a preguntar, ¿qué veis? ¿Qué estáis viendo en ese sitio? ¿Qué estáis viendo con vuestros ojos, con vuestra mente en ese momento? Mirar para arriba, para abajo, a los lados y quedaros con esas imágenes guardadas. ¿Estáis solos, solas o estáis acompañados de alguien? Cuando estáis viendo ese sitio, ¿os estáis viendo vosotros fuera de vosotros, de vosotras? ¿O os estáis viendo como dentro, como si estuvierais en ese sitio ahora mismo? ¿Qué estáis escuchando ahora mismo en ese sitio? ¿Es agradable lo que estás escuchando? Puede ser alguien hablando, puede ser pájaros, puede ser olas. ¿Qué estáis escuchando en ese momento? ¿Cómo vais vestidos o vestidas? ¿Qué lleváis puesto? ¿Hay algo? Como si algo tuvierais en la boca. ¿Os sabe algo en ese momento? ¿Oléis algo? ¿Cómo huele ese sitio?
Y ahora importante, ¿cómo sentís en él? Pensar, recrear todo esto que estáis viendo, si estáis acompañados, qué lleváis puesto en ese momento, qué estáis escuchando, cómo huele ese sitio, si os sabe algo en la boca y cómo sentís en él. Imaginaros toda esa parte y manteneros un poquito, un momento ahí, un tiempo, respirando todo lo que sabéis, lo que estáis sintiendo y lo que estáis viendo, lo que estáis oyendo, lo que estáis oliendo. Bien, ahora que ya lo tenéis, cuando podáis, poquito a poco, volver otra vez aquí, abriendo los ojos. Y bueno, ¿cómo os habéis sentido? Pensarlo. Esto también es bueno. Si queréis, esto también lo podéis practicar. Siempre yo os recomiendo que sea en el mismo sitio para que cada vez sea más fácil llegar a él cuando lo necesitéis. Bueno, esto es lo último que os voy a decir. Esto es unas preguntas que yo he puesto más enfocadas a miedos relacionados con el conseguir metas, ¿no? Y como os habías dicho, es muy bueno el recurso de hablar con el miedo. Entonces, es bueno preguntaros qué os gustaría alcanzar, qué metas o cambios quisierais conseguir actualmente y qué miedos os lo impiden, ¿vale? Y como siempre hemos hablado que el miedo está muy relacionado con la falta de recursos, preguntaros qué recursos tenéis para conseguirlos. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque si sabemos lo que nos falta, podemos buscarlo. Y bueno, pues aquí acaba un poquito la webinar. Muchísimas gracias por escucharla. Y nada, cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis, podéis contactar conmigo. Bueno, ya sabéis que por WhatsApp o también a psicología@spainmadrid.org y estaré encantada de escucharos. Hasta luego.